Estimados oyentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nuevamente en nuestro programa Musicalmente de los días lunes a las 2 de la tarde, acá en nuestra casa, Radio Filarmonía. El día de hoy, miren ustedes, vamos a tratar de un tema que pareciera ser del conocimiento de todos, pero en realidad, cuando uno habla de este término, pareciera no tener claro el concepto. Hoy vamos a hablar del sentido común, que en realidad es el menos común de los sentidos. Cuando alguien comete un error, cuando alguien hace algo inadecuado, cuando alguien de alguna u otra forma falla en su conducta social, nos provoca decir, este señor no tiene sentido común. Y entonces cuando decimos eso, estamos entendiendo que dentro del entorno en el cual yo me movilizo, acompañado de la gente con la que me vinculo, esa conducta que ha realizado el individuo de alguna u otra forma no se condice o no es común entre quienes lo observamos, ¿no? Por ejemplo, de repente estamos en la calle y vemos pasar a un individuo desnudo, ¿no? Y entonces uno se queda sorprendido porque está desnudo en la calle. Y entonces nos provoca decir, no tiene sentido común. Pero cuando entre nosotros nos preguntamos, ¿por qué tendría que andar vestido? Uno comienza a argumentar razones diversas en las que inclusive podríamos no estar de acuerdo, ¿no? De repente se me ocurre decir, no, debe andar vestido porque es una cuestión de pudor, ¿no? Pero alguien podría decir, bueno, acá porque hay otros países donde tú puedes andar semidesnudo y no hay ningún problema. Y entonces, ¿dónde queda el sentido común? Hasta que llegamos a un momento en el cual, al no haber más argumentos, decimos, porque así debe ser, ¿no? Y cuando uno dice, así debe ser, saben ustedes, es una frase determinante que dice, ya no hay que conversar más de esto, porque no entiendes y no tiene sentido común. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y entonces, ¿cómo debemos definir sentido común si partimos del hecho de que quienes estamos en una comunidad determinada podemos darnos cuenta rápidamente que alguien no está empleando su sentido común? Entonces diremos que el sentido común son los conocimientos y las creencias compartidas por una comunidad y son considerados como prudentes, lógicos y válidos para esa comunidad. El sentido común entonces es la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de manera razonable. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿quién determina cuáles son las conductas que al realizarlas uno podría reconocer que tengo sentido común? No solamente eso, tenemos que entender que si me manejo en una comunidad, ¿no? Donde yo he aprendido a creer y pensar de manera lógica bajo una serie de parámetros, yo puedo entender que mi sentido común será aplicable solamente en mi comunidad, porque otras comunidades tendrán otras creencias, otros valores, y entonces yo no podría aplicar mi sentido común en otras comunidades que sean transversalmente opuestas, por ejemplo, a lo que nosotros consideramos valores morales. ¿No es cierto? Entonces, el sentido común, ¿por qué no es común?
porque no es universal. El sentido común se desarrolla y crece en una comunidad determinada. Y lógicamente el sentido común habla de una forma de conducirse rápida y eficazmente en un entorno social con un proceso cognitivo económico. Porque si tengo sentido común, voy a tener respuestas rápidas a problemas cotidianos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy saliendo de mi casa y voy a ir a mi trabajo y tengo una reunión con la gerencia general, ¿no? Y al tomar café mancho mi camisa, rápidamente diré, no puedo ir con la camisa sucia al directorio. ¿Y qué me hace pensar eso rápidamente? El sentido común. ¿Dónde aprendí eso? Lo fui aprendiendo con el desarrollo, lo fui aprendiendo con el crecimiento, pero no lo aprendí de manera explícita. No es que yo me senté, ¿no?, a aprender cuáles deben ser las normas que yo debo cumplir para poder vivir en sociedad. No, voy aprendiendo implícitamente, sin que la conciencia intermedie ese aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué este proceso del sentido común es bueno para el ser humano? Porque le ahorra tiempo, deducción para poder resolver rápidamente problemas cotidianos, pero además le da la posibilidad de poder juzgar al otro cuando no cumple con estas normas, procesos, conductas que deben estar lógicamente eh, todas involucradas en la convivencia de una comunidad determinada para vivir en paz y en concordia. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta sería, ¿quién determina, como les decía, estas condiciones, estas normas que condicionan la conducta? Lógicamente, aquellos grupos que en nuestra comunidad son representativos, ¿no? Las autoridades. Si es una comunidad religiosa, entonces serán los jerarcas de esa religión, ¿no? O las personas cultas, que nos van a, que en esta sociedad en donde tienen una posición predominante, van a ir dando la pauta para incorporar estas normas sociales que van a construir el sentido común cuando yo realice una conducta resolutiva ante un problema determinado. Muy bien. Y entonces acá debemos entrar en reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes deben haber escuchado más en estos tiempos frecuentemente frases como, ¿no? La conducta delincuencial se ha normatizado. Es decir, cada vez es más frecuente agredir al otro, robar, hasta matar, si es que eso tiene un objetivo que beneficia al individuo. ¿Cuánto de eso termina incidiendo sobre nuestro sentido común? Recuerden que es un aprendizaje implícito, ¿no? Entonces uno ve la violencia y se comienza a acostumbrar a la violencia, pues. Y entonces adoptamos conductas violentas porque es parte de la cotidianidad de mi comunidad. Y entonces yo actuaré en relación al sentido común. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántas cosas que nosotros observamos y vemos que inicialmente nos parecen terribles van modificándose en el tiempo y van formando parte del bagaje de conductas o de aproximaciones a resolución de problemas que están dentro del sentido común? ¿Se dan cuenta? Entonces, de acá ustedes pueden deducir sin problemas que el sentido común no es necesariamente la verdad. El sentido común se aplicará
en la comunidad donde yo vivo y podría no ser correcto o verdad en otras comunidades. ¿Qué les parece? Entonces, entendemos que el sentido común es una manera de razonar que es común o predominante en un colectivo humano. ¿Se dan cuenta? Y entonces, como les decía, generalmente la cultura es la que nos va a permitir poder entender estos procesos y nosotros los vamos a concebir como naturales, como implícitos y como universales, a pesar de que no lo son. ¿Cómo será de frecuente nuestra percepción de que el sentido común es universal, independientemente de la comunidad donde uno se encuentre, ¿no? Cuando vemos en otros países, otras comunidades, conductas que nos parecen aberrantes y decimos, no deben hacer esto. Y uno pregunta, ¿por qué? Y entonces uno aplica, ¿no? Es que es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de sentido común. Y entonces el sentido común no puede ser una explicación a la conducta de todos los seres humanos que se desarrollan en diferentes comunidades. Ustedes deben haber usado este famoso adagio de donde fueres, haz lo que vieres. Y eso está justamente en relación al sentido común. Yo no puedo aplicar mi sentido común en una comunidad donde las consideraciones éticas, morales, son diferentes, porque entonces allá me verán con su sentido común y dirán, a este individuo le falta sentido común. ¿Qué les parece? ¿No? Ejemplo, ejemplo ilustrativo. En el Perú, las conductas que demuestran desprecio por el otro, por la raza, están normatizadas, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo no soy racista, pero a la hora de la hora, ¿no? Naturalmente, sí, que no, que el negro, que el blanco, que el chino, que el chon. ¿Sí o no? Perfecto. Y entonces, con esta conducta en relación al sentido común, me voy a Brasil, ¿no? Donde el racismo está penado. Y yo hago lo que hago en el Perú, pues, me burlo de un grupo racial. Y entonces, quienes vemos desde el Perú, ¿no? Si a esta persona la condenan a ir a la cárcel por este delito, nosotros vamos a decir, oye, pero eso no tiene sentido común. No es tan grave, decimos nosotros. Ese es el sentido común. Acá. Pero en Brasil, los que no tienen sentido común somos nosotros al defender esa conducta. Porque allá el sentido común te dice, no puedes ejercer conductas racistas, porque vas preso, porque eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque no se hace. Se acabó el razonamiento. ¿Qué les parece? Eso es sentido común. Entonces, el sentido común está muy arraigado en los seres humanos porque se desarrolla en una comunidad determinada, ¿no es cierto? Y estos procesos son heredados por el grupo social y, como les digo, se aprenden implícitamente. ¿Cuál es el objetivo? De poder resolver rápidamente dificultades que se generan en esta comunidad y no perder el tiempo en cosas que pueden resolverse rápidamente por sentido común. Entonces, la pregunta es, ¿el sentido común es común? El sentido común, como les decía, solo es común dentro del marco social donde uno se desarrolla. ¿Estamos de acuerdo? Solo en el marco social donde uno
se desarrolla. Por lo tanto, como les decía, el sentido común no es universal. No es universal. No es un patrón para toda la humanidad. Sí es cierto que hay acciones, ¿no?, de los seres humanos, de la raza humana, que son comunes en relación a algunos aspectos del sentido común, pero otros no. Y eso es lo que tenemos que considerar. ¿Mm? Les cuento una anécdota, por ejemplo, ¿no? Eh, yo conocí un amigo muy querido, que ahora es un amigo muy querido en España, ¿no? Y lo había conocido a través de algunos congresos donde habíamos tenido la posibilidad de compartir mesas en simposios, etcétera, del área científica en psiquiatría, ¿no? Y él siempre muy amable, muy atento, yo también, por supuesto, ¿no? Y nos hicimos amigos. Pero a mí siempre me había sorprendido el hecho de que cada vez que yo lo quería abrazar, él se apartaba. Y yo decía, ¿será que no me quiere? ¿Será que nuestra amistad no es profunda? Y no, pues, es que en países como el nuestro, el sentido común me indica que para mostrar cariño tengo que acercarme físicamente a la persona, la tengo que tocar, la tengo que abrazar, le tengo que dar la mano. Pero en otros países donde esto también es un criterio, se respeta antes el espacio vital, la distancia, como una muestra de respeto. Entonces, mi sentido común, bien peruano, estaba colisionando con el sentido común de este amigo mío español. Hasta que entendí. Pero ¿cómo entendí? Me lo dijeron, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, no siempre funciona así, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de poder ver en dónde el otro se está desarrollando en comunidad y cuáles son los parámetros que determinen el sentido común en esa comunidad. Y no estaré en condición de criticar cuando no conozco el fondo de cada proceso. ¿Cómo pasaría si alguien me observara a mí? A ver si aplico el sentido común. Entonces, debemos recordar que aquello que se conoce como sentido común usualmente no suele ser analizado, ni cuestionado, ni contrastado, porque es lo que pasa usualmente en mi comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que pasa en mi comunidad. Si yo estoy parado en una esquina y la luz me está diciendo no pases, está en rojo, pero yo no veo ningún carro circulando, acá, ¿qué me dice el sentido común? Cruza nomás, no pierdas el tiempo, ¿o no? Nadie se va a escandalizar por ver a una persona cruzando la pista cuando el semáforo está en rojo, si es que no hay ningún auto que pase, ¿no? Y entonces, si ustedes viajan a otros países en Europa o en el mismo Estados Unidos, ¿no? La gente se queda extrañada cuando nosotros vemos la luz roja y como no hay ningún carro, cruzamos, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces allá dirán, este señor no tiene sentido común, no cumple las normas. ¿Se dan cuenta? Y así podríamos poner miles de ejemplos. Entonces, ¿el sentido común tiene una razón de ser? ¿Cumple algunas funciones? Por supuesto. ¿El sentido común es necesario? Por supuesto, es necesario para que las comunidades tengan objetivos comunes, tengan un pensamiento básico implícito común para poder vivir adecuadamente, con empatía y con diligencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que permite primero el sentido común? Tener una comprensión general, rápida e intuitiva
de las situaciones que se dan en mi comunidad. Entonces, si yo tengo sentido común y observo una situación, rápidamente voy a poder reconocer y comprender esa situación. Pero además va a orientar mi forma de pensar con respecto a esa situación, ¿no es cierto? Y entonces va a procurar conductas resolutivas que se van a dar rápidamente, sin mucho pensar, ¿no es cierto? Además, importantísimo es que nos va a generar un marco de percepción que es conocido para nosotros, que nos parece razonable y nos empuja a actuar, ¿no es cierto? Entonces, hay una percepción esencial que coincide con la percepción de quienes me rodean, ¿no? Si estoy caminando por la calle y atropellan a una persona y yo veo que se mueve y está viva, ¿no es cierto? ¿Qué me dice el sentido común? Ayúdala. Y probablemente yo no sea el único que me acerque. Probablemente se acerquen mucho más personas. Porque el sentido común nos dice que en comunidades como las nuestras se auxilia a las personas que han sufrido accidentes. Entonces podemos entender que el sentido común en una comunidad es base de la empatía, porque yo comienzo a entender al otro dentro de mis procesos comunitarios, entiendo al otro, comienzo a entender sus necesidades, porque tenemos el mismo patrón en nuestra comunidad para entender qué cosa es una falta, qué cosa es una carencia, qué cosa es sufrimiento, qué hace sufrir al otro. Entonces es importante el sentido común porque me permite tener empatía, ¿no es cierto? Voy a un velorio, se murió un familiar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué me dice el sentido común? Anda respetuosamente al velorio, ¿no? Da las condolencias, ponte en una condición de observancia, ¿no es cierto? ¿No? De recogimiento. Pero si yo en vez de hacer eso busco a mis amigos en la salida del velorio y comienzo a hacer bromas de muertos, ¿no? Y todo el mundo se ríe, entonces adentro los dolientes dirán, no tiene sentido común. Ergo, no tiene empatía. No entiende el sufrimiento de los demás. Miren lo importante que es el sentido común. Entonces, para yo poder tener sentido común, ¿qué es lo primero que tengo que ejecutar para tener un reconocimiento claro de los procesos que entrañan el sentido común? Tengo que tener capacidad de atención y percepción, ¿no es cierto? Ahí sí, los órganos de los sentidos me permitirán poder recoger la información sensorial, interpretarla, ¿no es cierto? Y cotejarla para decidir cómo conducirme a través de el sentido común que me lo da justamente la comunidad donde me desarrollo. Por lo tanto, es importante entender que si bien es cierto el sentido común no es un sentido en lo estricto de la definición, parece ser la suma de todo, porque a través del sentido común vamos a vivir en armonía, como filarmonía. ¿Qué les parece? Entonces, hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Yo recuerdo mucho otra experiencia con un amigo también extranjero, ¿no? Estábamos en la Plaza de Armas, le estaba mostrando la Plaza de Armas, y usted sabe, pues llegan las palomas lindas, ¿no? Y uno le da de comer a las palomas, y las palomas hermosas vuelan, y yo emocionado porque la paloma se paró en mi hombro. Perfecto, ¿no? Y mi amigo extranjero, más bien se alejaba de las palomas. Y a mí me extrañaba que hiciera eso, porque yo pensaba, pues, las palomas son el símbolo universal de la paz. Me olvidé que no eran todas, solo las palomas blancas, ¿no? Y él se apartaba y yo después por curiosidad le dije,
¿Te molestan las palomas? De repente, en mi país, me dijo, las palomas son consideradas ratas con alas, que malogran los monumentos y ensucian el piso y producen enfermedades. Y entonces, en ese momento, no le voy a negar, me quedé estupefacto. Pero luego entendí, ¿no es cierto? Porque efectivamente el lado negativo de las palomas es todo lo que él ha dicho. Pero en mi comunidad, las palomas son apreciadas, son consideradas, son parte del medio ambiente, es parte del paisaje. Pero en otros países las consideran una plaga. Entonces, yo no puedo imponer mi sentido común que se ha ejercitado y desarrollado en mi comunidad sin respetar el sentido común de esta otra persona que es amiga mía. Entonces, el sentido común implícitamente y entendiendo el término exige tolerancia. Exige tolerancia. Yo tengo que entender que lo que siento y veo en mi comunidad no es universal y debo tener tolerancia para poder entender al otro. Porque si no, el mundo va a terminar dividido en regiones. Vamos a aparecer diferentes especies, ¿no? En Europa hay una especie, en Latinoamérica, en América hay otra especie, ¿no? Somos diferentes especies. Y no es así, ¿no? Y si seguimos en este tono donde mi sentido común, ¿no? Tiene más sentido que el sentido común del otro, entonces el país ya no se va, o sea, el mundo no se va a dividir en países, sino en regiones, ¿no? Entonces diré el norte, el sur, son diferentes. Y si insisto en esta posición de intolerancia, entonces el país se dividirá en distritos. ¿Qué les parece? Entonces todos nos sentiremos en derecho, porque nuestro sentido común así lo demarca, ¿no? En aplicar lo que yo considero es un derecho, ¿no es cierto? Y lo aplicaré en contra del otro sin darme cuenta que lo estoy agrediendo, lo estoy irrespetando. ¿Qué les parece? ¿Ven lo importante que es el sentido común? Entonces, ¿cuál debe ser un elemento del sentido común? Implícito en el mismo proceso, la tolerancia. La tolerancia. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, el sentido común me va a permitir una uniformidad en el pensamiento práctico para resolver problemas en lo cotidiano, es decir, va a ser un juego de reglas, ¿no es cierto? Que yo he aprendido implícitamente de antemano, ¿no es cierto? Y que me va a permitir, como les digo, un pensamiento más práctico, ¿no? Y entendiendo que el sentido común no me va a dar espacio para la reflexión, porque son respuestas automáticas, aprendidas, como les digo, en comunidad, ¿no es cierto? Debo siempre ser consciente de que no necesariamente lo que mi sentido común me indica como correcto va a ser correcto en otras comunidades. Y eso se llama tolerancia, ¿no es cierto? ¿Saben qué es lo más interesante de todo lo que les estoy diciendo? ¿No? ¿Saben quiénes son los que cambian el destino de las comunidades? Los que cambian la ruta y generan progreso, aquellas personas que irrespetan el sentido común, aquellas personas que crean condiciones para replantear el sentido común en una comunidad. Y entonces tenemos que entender que el sentido común es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque lo que ayer era malo, hoy ya no lo es. Y sigue siendo sentido común. ¿Se dan cuenta? El sentido común no es inflexible. El sentido común no puede ser rígido. Porque comunidades con sentido común rígido
tienden a desaparecer porque no se adaptan. No se adaptan. ¿Se dan cuenta? Les puedo poner muchos ejemplos. Antes la mujer no podía votar. ¿Y qué indicaba que no podía votar? El sentido común. Ahora votan, como debe ser. Eso me lo dice ahora el sentido común. ¿Se dan cuenta? Y les puedo poner muchos ejemplos más. Entonces, el sentido común tiene que ser dinámico y tiene que estar acoplado justamente a los cambios de la comunidad. Yo no puedo ser resistente al cambio, no. Porque si soy resistente al cambio, lo que estoy generando es una imposibilidad de adaptarme. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón por la cual el sentido común debe ser flexible para podernos adaptar. ¿Qué les parece? ¿No? Imagínense si el sentido común no se adaptara, ¿no? Hasta ahora pensaríamos que la Tierra es plana y no iríamos más allá porque nos vamos a caer, pues, y ahí hay unos monstruos horribles. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? Hasta que vino alguien y dijo: "Oye, no creo, ¿ah? Vamos más allá a ver qué pasa". Y nos fuimos más allá, pues. Y resulta que es redonda. ¿Y ahora por qué es redonda? Porque lo es, pues. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso va a depender todo este proceso. Miren ustedes, se habla mucho ahora de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? De cómo está avanzando la inteligencia artificial y cómo está progresando rápidamente. Pero ¿saben ustedes cuál es la mayor dificultad por la cual la inteligencia artificial no se desarrolla más rápidamente? ¿Saben por qué? Porque las máquinas no tienen sentido común. ¿Qué les parece? No tienen sentido común. Hasta ahora no se ha podido lograr, ¿no? Que una máquina tenga sentido común. Entonces la inteligencia, ¿no es cierto?, va más allá del hecho de procesar información rápidamente y irla modificando, ¿no? Según cómo haya mayor preferencia en una información determinada. No, 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 no. Justamente la inteligencia se basa en la capacidad de poder ser creativo, de ver las cosas diferente a como están, de buscar caminos alternativos. ¿Se dan cuenta? De replantear eso, justamente el sentido común. Porque imagínense, ¿cómo podemos tener inteligencia artificial si cada comunidad tiene un sentido común diferente? Y encima no es permanente, va cambiando, se va adaptando. Eso es lo que está haciendo difícil y es el escollo mayor de la inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Miren qué importante es el sentido común. Entonces, hasta donde hemos conversado podemos entender cuáles serían las mayores dificultades que puede generar el sentido común, sobre todo el sentido común mal entendido, ¿no? Primero que creamos que nuestro sentido común, ¿no es cierto?, es el correcto y que otros están fuera de esa corrección. Entonces, el sentido común no debe servir para nublar nuestra percepción de las cosas. Debe servir efectivamente para atender conductas resolutivas comunes, pero también la posibilidad de poder seguir observando para poder plantear un cambio. Por eso el sentido común no puede ser rígido. Y tenemos que entender que se va a crear en un contexto determinado. No podemos asegurar que nuestro sentido común sea único y sea el mejor. No, no, no. Tiene que ser dinámico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resumiendo, para ponernos de acuerdo, para tener todos sentido común, ¿no? ¿Cuáles son las características entonces del sentido común? Primero, se basa en acuerdos, en costumbres, en tradiciones y en comportamientos de una sociedad determinada, de un grupo.
¿no es cierto? Es decir, el sentido común no es resultado de la subjetividad individual. No, el sentido común no es lo que yo nomás pienso. No, el sentido común es la adquisición de información heredada de la comunidad y aprendida implícitamente para solucionar problemas prácticos diarios que se condigan con el resto de quienes forman mi comunidad. Por lo tanto, no puede ser individual, ¿no es cierto? ¿Tú quieres el progreso del país? Sí. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Eso es lo que me dice el sentido común. ¿Quién no va a querer el progreso del país? Eso es lo que me dice el sentido común. ¿Dónde aprendí que es importante que el país progrese? En mi comunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo veo a alguien que evita el progreso del país, digo, no tiene sentido común. ¿Se dan cuenta? Entonces, se basa en acuerdos, en costumbres. Entenderán ustedes entonces que para tener sentido común se necesita la comunicación. Si los elementos de la comunidad no comparten la información, no comparten sus ideas, no comparten todo aquello que de alguna u otra forma constituyen sus propios sueños, no va a haber sentido común. Cada uno va a hacer lo que cree que deba hacer. Y como les digo, eso hace, desde el punto de vista biológico, que la especie desaparezca. ¿Qué les parece? La segunda característica, como les decía, es que no es universal. Es válida para mi comunidad, no es válida para otra comunidad. Es cierto que puede, como les vuelvo a repetir, que hay procesos que sí comparten todos los seres humanos como componente de su sentido común, pero no son iguales. Depende de cada comunidad. Entonces no es universal. No porque yo crea A y el otro crea B, yo estoy por encima del otro. No, porque el otro puede pensar igual que yo. ¿Se dan cuenta? Eso con mucho cuidado y con mucha tranquilidad. ¿Estamos de acuerdo? No es del todo el sentido común un comportamiento estrictamente moral o ético. ¿Por qué? Porque esas consideraciones se van a dar temporalmente y en una comunidad determinada. Con el tiempo, las consideraciones éticas y morales también se van modulando. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay rigidez. ¿Y cuál es su principal objetivo? Que todos en comunidad tengamos claro cuáles son las soluciones ante los problemas de el conjunto de personas que formamos esa comunidad, de tal forma que tengamos objetivos comunes y, como les decía, sobre todo, empatía. ¿Se dan cuenta? Y además, el sentido común nos permite juzgar al otro, pero al otro de la comunidad. Me permite decir, eso no está bien, no tiene sentido común. Nosotros no podemos permitir que pase una cosa así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos da la capacidad de juzgar. ¿Por qué? Porque tenemos un parámetro, tenemos un molde, que si bien es cierto, no debe ser rígido, nos indica cómo solucionar los problemas y qué consideraciones tenemos que tener con los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora entienden ustedes por qué el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Por qué es el menos común de los sentidos? Porque no se aplica en el momento que se debería aplicar, por diferentes circunstancias que no tienen que ver con la comunidad. Porque yo quiero,
porque yo digo, porque en mi caso es diferente. ¿Cuál es la frase que más se repite en nuestro país? En mi caso es diferente, ¿no? Me pasé la luz roja. En mi caso es diferente, porque tenía que llegar temprano a mi trabajo. Pero cuando yo veo que alguien se pasa la luz roja, digo, animal, ¿qué le pasa a este? No tiene sentido común, puede atropellar a alguien. Pero cuando yo me paso la luz, en mi caso es diferente, ¿no? Cuando yo pago una coima para conseguir una ganancia, ¿no? Digo, en mi caso es diferente. ¿Qué les parece? Porque yo quiero ayudar al país. ¿Ah? Buenísimo. Pero cuando otro hace la coima, delincuente, debe ir preso. ¿Qué le pasa? ¿Cómo en un país pobre se va a llevar la plata? Si no hay colegios, si no hay todo eso que ustedes conocen. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos esta posibilidad que nos da el sentido común. Entonces, ¿hay una neurobiología básica del funcionamiento cerebral para tener sentido común? Por supuesto. ¿No es cierto? Primero, como les decía, el sistema de alerta y de vigilancia. Uno. Dos, los órganos de los sentidos que nos permiten recoger la información. Tercero, la forma en que percibimos esos estímulos, ¿no es cierto? Que están embebidos de nuestra experiencia en la comunidad. Y entonces, para recoger la experiencia de la comunidad y poderla amalgamar con la percepción, tengo que tener una buena memoria implícita. ¿Se dan cuenta? Entonces, la memoria también es importante en ese proceso. Y por supuesto, la corteza prefrontal medial y la corteza prefrontal inferior que me permiten conductas resolutivas. Todos estos órganos están comprometidos en el sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, en resumen, el sentido común, primero, es un conocimiento espontáneo. ¿Por qué? Porque se da sin que yo lo busque. Yo nazco y desde que me contacto con mi cuidador, estoy procesando y desarrollando mi sentido común. Desde el momento que nazco, el desarrollo del ser humano es fundamental para consolidar su sentido común. Por lo tanto, al no buscarlo es inconsciente, está en la memoria implícita. Muy bien. Pero además es importantísimo porque me va a permitir resolver problemas. ¿Se dan cuenta? Cuando yo nazco y encuentro a mi cuidador y mi cuidador, valga la redundancia, me cuida para yo desarrollarme, ¿qué voy a aprender implícitamente? Que las personas con las que yo vivo necesitan cuidado, necesitan ayudarse. Eso es lo que yo aprendo implícitamente desde el nacimiento. ¿Se dan cuenta? Y entonces cuando yo tengo una dificultad, lo primero que tendré es la capacidad de verme, por supuesto, y verme reflejado en el otro, que es parte de mi comunidad, porque el sentido común me dijo desde pequeño que tengo que ayudar, que para crecer tengo que hacerlo en comunidad. Por supuesto, sin perder de vista mi propio bienestar. Segundo, es un conocimiento disperso, porque uno va aprendiendo este conocimiento sin que necesariamente uno se relacione con el otro, porque son respuestas rápidas, resolutivas y rápidas. Entonces es disperso. Y es un conocimiento convencional, ¿no es cierto? Nace de las tradiciones, nace de las costumbres, nace de la ética, de la moral.
¿Se dan cuenta? Entonces es muy convencional. Y por último, y por favor, no se olviden de esto último, que probablemente sea la característica más importante, es modificable. No puede ser rígido. Tiene que adaptarse porque las sociedades tienen una evolución, los grupos humanos evolucionan. Y entonces el sentido común debe adaptarse a esos procesos. Debe adaptarse. ¿Se dan cuenta? El sentido común debe enriquecerse con los cambios, justamente para cumplir con su misión final, que es la posibilidad de que la comunidad se adapte a los cambios. Y entonces la pregunta es, ¿cómo el sentido común podría ser adaptable si nosotros somos rígidos en nuestro pensamiento? Si nosotros tenemos la sensación de que si no es como nosotros decimos, no es. Si no nos comunicamos, si no puedo ver al otro que está en mi comunidad, pero no lo puedo ver, porque él piensa A, pues, y yo pienso B. Cuando si nos sentamos nos vamos a dar cuenta que los dos queremos lo mismo. ¿Qué cosa queremos? El bienestar de todos. Eso es lo que queremos. No queremos destruir al otro. No queremos destruir la mitad de una comunidad para que viva la otra mitad. No, pues. Y para eso, ¿qué se necesita? Diálogo. Y el diálogo es la vía regia justamente de la adaptación del sentido común. El no comunicarse, el no ser empático, rompe la estructura del sentido común y nos impide vivir en comunidad. ¿Qué les parece? Tienen que hacer una pausa. Todos tenemos que hacer una pausa. Pensar en todo lo que hemos aprendido en nuestro propio desarrollo. Cómo hemos sido acogidos, queridos por nuestros familiares, cómo hemos podido crecer y lograr nuestros objetivos. Y así poder entender que la única forma de tener sentido común es vivir en comunidad, es podernos comunicar. ¿Se dan cuenta? Paremos un poquito, veámonos con el otro. Radicalizar las percepciones, radicalizar las emociones, es justamente radicalizar el sentido común. Entonces, el sentido común radicalizado, ¿saben cómo se llama? Tiranía. Se hace lo que yo digo, se acabó. Como yo digo y a la hora que yo diga. Deja de ser sentido común. Y entonces le ejercerá un grupo, ¿no? Mucho más reducido, que tiene un sentido común rígido, pues, porque así debe ser, porque me toca a mí. ¿Por qué a mí no? Yo tengo derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, los invito desde este programa a recuperar nuestra salud mental a través del sentido común. Eso que tanto nos gusta repetir. Vean ustedes cuánto de su sentido común les permite adaptabilidad y cuánto de su sentido común en realidad nace del aprendizaje en la comunidad más que de un interés personal. Solo el sentido común le permite a las comunidades desarrollarse. Solo el sentido común le permite a las comunidades la supervivencia. Vamos, hagamos un proyecto conjunto. Tenemos todo, pero no estamos aprovechando lo que tenemos. Bueno, les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Filarmonía, en nuestro programa Musicalmente. Ojalá que lo que hemos conversado el día de hoy les sirva para mirar un poco más allá, para mirarnos entre nosotros, para no agredirnos, para no violentarnos, para sentarnos a conversar. No es utópico, no es utópico.
Es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de querer. Solo hay que querer. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos el próximo lunes en nuestro programa Musicalmente. Gracias por estar ahí.